Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la sexta clase de Ciencias para séptimo básico del programa EAR Chile. Hoy día, en este video, vamos a hablar de materia y energía. Vamos a hablar de los ciclos de los nutrientes. Comencemos. ¿Cuáles son los contenidos específicos? Vamos a hablar de materia y energía, como mencioné, ¿cierto? Vamos a hablar, en cierto modo, de cómo se distribuyen en el planeta. Vamos a hablar de su flujo, ¿ya? Vamos a hablar también de los ecosistemas, específicamente de los tipos de organismos que forman un ecosistema, así como de las principales interacciones en el ecosistema. Finalmente vamos a hablar de los ciclos de la materia, donde nos vamos a enfocar en cuatro elementos principalmente de la materia: el oxígeno, el carbono, el ciclo del agua y el ciclo del nitrógeno. Hay otros, pero estos son los principales que tenemos que manejar. Bueno, primero que todo, ustedes ven acá en esta foto, ¿cierto? En este esquema, cuatro componentes súper importantes. La atmósfera, ¿cierto? Que involucra a todo el aire, a toda la capa de aire. O sea, desde la superficie de la Tierra hasta donde nosotros, hasta donde llega el universo exterior, ¿ya? Tenemos atmósfera terrestre. ¿Ya? Son varias capas atmosféricas, varias capas, ¿cierto? De aire, de gases, no aire. Aire específicamente es, es la capa es una capa de la atmósfera. Es la capa más baja de la atmósfera. ¿Sí? Es la capa que nosotros respiramos específicamente. Pero por la atmósfera, tiene otras capas de gases, ¿cierto? Aparte del aire. Son gases que quizás si nosotros los respiramos nos provocarían daño. ¿Sí? La atmósfera, en general, está formada por muchos gases, pero el gas más abundante de todos es el nitrógeno. Un 78,1%, ¿ya? De la atmósfera, o mejor dicho, del aire, no de la atmósfera, del aire, ¿ya? Es decir, de la capa de atmósfera que está más abajo, ¿ya? El 78% es nitrógeno. ¿Sí? Las otras capas no nos interesa tanto saber. Ya tenemos que ver que el aire es de una capa que se llama troposfera, ¿ya? Pero es parte de la atmósfera. Eso es más detalle, lo van a ver ustedes en los cursos más grandes. ¿Ya? Por ahora, ustedes sepan que el aire es una capa o una parte de la atmósfera, ¿ya? Y que la atmósfera son muchas capas que llegan hasta el espacio exterior, ¿sí? Pero son parte de la Tierra, del planeta. Entonces, en la capa más cercana a la Tierra, a la superficie de tierra terrestre, del suelo, ya está el aire. Y el aire tiene un 78,1% de nitrógeno. El 21% restante es oxígeno. ¿Sí? 78% nitrógeno, 21% oxígeno. ¿Ya? Y queda como un 1% aproximadamente. ¿Ya? Ese 1% son otros gases. Pero los dos gases más abundantes de la atmósfera, entonces, nitrógeno y oxígeno, en segundo lugar. ¿Sí? Es entonces el lugar donde, perdón, es una capa, ¿cierto? De gases que nos permite respirar a los seres vivos. Aparecen los seres vivos también, las plantas, los animales, ¿cierto? O en otras palabras, la flora y la fauna forman parte de todo el planeta, ¿sí? A los seres vivos también se le llama biosfera, ¿ya? Por hablar de cierto modo, ¿cierto? Eh, perdón. A los seres vivos se les llama biomasa, ¿ya? Es decir, son parte importante, ¿ya? De la masa, pero en términos biológicos, ¿sí? Vamos a ver que biosfera, ¿ya? Es un concepto que se ocupa para involucrar a todo esto, a todo lo que aparece en esta imagen. Es decir, a seres vivos, a las capas del aire, ¿cierto? A otra capa importante que es la capa acuática, la hidrosfera, la capa de agua, ¿cierto? Y otra capa que es la corteza terrestre, ¿sí? La corteza terrestre también se le llama litosfera, ¿ya? Y en la litosfera, en el suelo, en la tierra, ¿ya? Existen muchos elementos de estado sólido. Hacia el centro de la Tierra existe mucho hierro, mucho níquel,
¿sí? Ahora, alejándonos del centro de la Tierra, más en la superficie terrestre, ¿cierto? Se, se hacen abundantes otros elementos, más que el hierro y el níquel, ¿ya? Sin embargo, son igualmente importantes. Acá es súper abundante el oxígeno, por ejemplo, en el suelo, ¿sí? El oxígeno como elemento es súper abundante, sobre todo en las tierras donde crecen plantas. Otro elemento también súper abundante en la superficie terrestre, la corteza terrestre o litosfera, ¿ya? Eh, es también el silicio, ¿ya? El silicio es un elemento súper abundante, de hecho la arena está formada casi por puro silicio, ¿ya? Es súper abundante, es el elemento más abundante de la tierra sólida, ¿sí? De la tierra me refiero, ¿cierto?, del suelo, no de la tierra como planeta, ¿ya? Del suelo, ¿ya? El sílice es el elemento más abundante. También hay oxígeno en segundo lugar y otros minerales, ¿ya? Hierro, cobre y otros minerales más. La otra capa que ya hemos mencionado, ¿cierto?, es la hidrósfera. En la hidrósfera, que es la parte acuática, ¿cierto?, la parte que involucra al agua, ¿ya? Eh, está en general, ¿cierto?, formado por eso, por agua y por otras sustancias que están disueltas en ella. En general, los organismos vivos, como plantas y animales principalmente, habitan en la litosfera, la corteza terrestre, o bien en la hidrosfera, ¿sí? Obviamente hay organismos vivos también en la atmósfera, como por ejemplo bacterias, ¿cierto? Y otros microorganismos como insectos que viven o que se pasan mayor parte del tiempo en la atmósfera, en el aire. Sin embargo, esos organismos, las aves, insectos y todos esos organismos voladores, necesitan un suelo o una superficie, ya sea un ser vivo como una planta o una superficie como la tierra, ¿cierto? O una roca, ¿ya?, para establecerse, ¿ya? No pasan volando, por decirlo así, todo el tiempo. Los seres vivos, entonces, en los seres vivos, perdón, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno representan más del 95% de su peso. O sea, los seres vivos están formados principalmente por esos cuatro elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? También hay otros elementos como azufre, hierro, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos hierro en la sangre, ¿ya?, que nos permite transportar oxígeno por todo el cuerpo, ¿ya? Hay muchos elementos más en los seres vivos, en la litosfera, en la hidrosfera, en la atmósfera, pero los más abundantes son esos, los que hemos mencionado. Entonces, todo esto es la biosfera, ¿sí? Atmósfera, litosfera, hidrosfera y los seres vivos. ¿Cómo fluye la materia y la energía? Este esquemita representa, por ejemplo, que tenemos por un lado la materia, ¿ya? La materia, recuerden ustedes, que es todo lo tocable, ¿cierto? Todo lo palpable, por decirlo así, ¿ya? Todo lo que está formado por átomos, ¿ya? Esa materia es parte, ¿cierto? En parte es incorporada a los productores. ¿Cuáles son los productores? Se pueden haber visto estos términos: productores, por ejemplo, consumidores, descomponedores. Los vamos a revisar, ¿eh? Porque la materia va hacia unos organismos que son los productores, como las plantas, que incorporan parte de la materia del medio ambiente, ya sea de la hidrósfera, de la litosfera o de la atmósfera, lo incorporan a los seres vivos. Todos los productores son parte de lo que se le llama comunidad biológica, que son todos los organismos que forman parte de la biosfera, ¿cierto?, e interactúan con el medio ambiente, ¿ya?, para permitir que la materia y la energía, ¿cierto?, se mantengan en un ciclo, ¿ya? La comunidad biológica, entonces, formada por productores, consumidores, descomponedores, ¿ya?, permite que la materia, producto de los descomponedores, descompongan, ¿ya?, a los seres vivos y haga que esa materia vuelva hacia el medio ambiente y salga de la comunidad biológica de los seres vivos, ¿sí? Los descomponedores son como las bacterias, por ejemplo, o algunos hongos,
que hacen que se pudra, por decirlo así, la materia y se descomponga, ¿cierto? Se deshaga en restos más pequeños que vuelven, por ejemplo, al suelo, al aire, como gases, ¿ya? O al agua. La energía, por otro lado, principalmente la energía solar, una energía útil, ¿cierto? De hecho, acá en la Tierra, ustedes saben que no podríamos sobrevivir sin sol, ¿ya? Todas las plantas, todos los organismos necesitan energía solar. Nosotros mismos, los seres humanos, la- eh, necesitamos energía solar no solamente porque necesitamos comer vegetales, ¿cierto? O otros animales, ¿ya? Sino que la energía solar en nosotros, en nuestra piel, nos es súper importante, ¿ya? Ya que permite que se produzca una vitamina, o que se active una vitamina, ¿sí? Que es la vitamina D, que nos ayuda, por ejemplo, a la utilización de calcio, ¿ya? Y por otro lado, también nos permite estar con un ánimo mucho mejor, ¿ya? En países en que la luz solar es muy escasa, o sea, viven en invierno, se ha visto que las personas tienen mucha depresión, ¿ya? En los países más tropicales, ustedes saben, por ejemplo, la- se habla de que las personas son muy animosas, tienen mucha energía siempre, están siempre bailando, por decirlo así, ¿ya? Siempre tirando para arriba, ¿ya? Y eso es verdad, ¿ya? La energía solar actúa en nosotros los seres humanos, por ejemplo, en torno al ánimo, ¿ya? Entonces, la energía que ingresa a esta comunidad biológica, a los productores, a luz solar, por ejemplo, que ingresa a los productores, que son las plantas, lo vamos a recordar al tiro, ¿cierto? Eh, es transportada por toda la comunidad biológica, ¿ya? Y pasa a los descomponedores, lo cual hace que vuelva la energía, ¿cierto?, al ecosistema, al medio ambiente, ¿ya? La energía que no se utiliza, ¿cierto?, y la energía que se va a descomponer. Entonces, lo importante de esto es que la materia se mueve en una sola dirección, ¿sí? O sea, la materia, eh, perdón, acá tengo un error en esto, ¿ya? Por eso me quedé en silencio. Los conceptos están al revés. La materia se mueve en forma cíclica, ¿sí? La materia entonces se mueve para acá, ¿ya? Pasa a la comunidad biológica, sale de la comunidad biológica y vuelve al medio ambiente. Nuevamente esa misma materia puede incorporarse nuevamente a la comunidad biológica mediante los productores. O sea, la materia está en forma cíclica, ¿sí? Fluye en forma cíclica. En cambio la energía fluye en forma direccional, ¿sí? Esa energía que no se utiliza generalmente es energía que se pierde como calor. Y esa energía va hacia el espacio, hacia el universo, y no se vuelve a utilizar, ¿sí? Por eso se dice que la energía está fluyendo en forma, en solo una dirección, ¿sí? Perdiéndose hacia el espacio, ¿ya? Recuerden que no se crea ni se destruye, se va transformando en distintas formas de energía que finalmente se van perdiendo, se van disipando, se dice, ¿ya? No se vuelven a utilizar. Entonces, un ecosistema, ¿ya?, viene siendo el conjunto que está formado por una comunidad biológica, por las condiciones del lugar donde se ubica, de esa comunidad biológica, o sea, por todos los factores que están ahí, los factores físicos, por ejemplo, la atmósfera que tiene, la temperatura, la presión del lugar, ¿ya?, la salinidad, la cantidad de sal que haya, ¿ya? Y también el ecosistema involucra las relaciones que se pueden establecer entre los seres vivos. O sea, qué relaciones hay entre estos seres vivos, entre ellos mismos, así como con el ambiente, ¿sí? El flujo de la materia y de la energía en un organismo vivo, en un ser vivo, por ejemplo, como este ciervo, ¿ya?, se dice que es una forma abierta. ¿A qué se refiere eso? Que cuando entra energía y materia, por ejemplo, mediante el alimento y el agua, hacia un ciervo, este va, por ejemplo, va a estar eliminando constantemente materia y energía. Materia, por ejemplo, porque va a sudar, va a transpirar, los animales transpiran, perdón, va a sudar, ¿ya? Los animales sudan, las plantas transpiran, ¿ya? Va a sudar, produciendo agua, además que en su respiración
va a botar agua también, va a producir CO2 en su respiración, ¿ya? Y también va a estar produciendo calor como energía, ¿sí? Que ese calor va a irse hacia el ambiente y se va a disipar hacia el universo, ¿sí? Se va a ir perdiendo, por decirlo así. No se destruye, se dice que se va perdiendo porque se va disipando para allá, para allá, para acá, para allá, y cierto, y se hace cada vez más. Además, el organismo también va a producir excrementos, ¿ya? Las heces, ¿cierto? En el cual también hay materia y energía. Por lo tanto, en este organismo se incorpora algo y después se va saliendo de él, ¿sí? Y eso generalmente no lo vuelve a ocupar, lo menos inmediatamente. En cambio, en un ecosistema como tal, ¿sí? En un ecosistema que es el conjunto, recuerden ustedes, de seres vivos bajo sus condiciones atmosféricas, hidrosféricas, ¿cierto? Litosféricas, más, ¿cierto? Las interacciones entre esos organismos vivos, acá se produce un cierto ciclo, ¿ya? La luz, porque es como un sistema cerrado, por decirlo así, la luz como una fuente de energía ingresa a este sistema, ¿cierto? Y se mueve disipándose como calor y como luz, ¿cierto? Reflejada, pero la materia se mantiene en un ciclo, ¿sí? La materia se mantiene, ¿ya? Eh, en forma cíclica, o sea, se conserva en el ecosistema. Es por eso que los componentes de un ecosistema o de la Tierra no se agotan. O sea, seguimos teniendo la misma cantidad de agua, la misma cantidad de suelo, la misma cantidad de gases, porque eso se van renovando, van en un ciclo, se mantiene. Entonces, estos son los conceptos que me interesa que ustedes manejen, ¿ya? Ustedes tienen que mantener esta idea. Un ecosistema entonces se separa en medio físico, los factores no vivos, por decirlo así, y una comunidad biológica, que son los factores vivos, ¿sí? Producto de los seres vivos. Hay una interacción entre los seres vivos y el medio físico, ¿sí? Recuerden, el medio físico es la atmósfera, hidrósfera y litosfera, ¿sí? Y los seres vivos, por otro lado, ¿cierto? Son los productores, los consumidores y los descomponedores, ¿ya? Que eso es lo que aparece acá. Entonces, los productores vienen siendo todos los organismos que son capaces de realizar fotosíntesis. ¿Qué es fotosíntesis? Es una reacción, ¿cierto?, que tienen los seres vivos, algunos seres vivos, para captar la luz del sol, ¿ya? Más el CO2 que existe en el aire, ¿ya? Y con eso tener una reacción química, producir reacciones químicas, en las cuales se transforma la luz solar y el CO2 en alimento, en glucosa, en un azúcar, ¿sí? Que sirve como alimento para la planta. Y además produce oxígeno, ¿sí? Por tanto, lo que hacen los productores es capturar, como dijimos, energía, la luz, y materia, el CO2, bueno, y el agua mediante sus raíces, ¿sí? Entonces, captura materia y energía y los transforma químicamente en otra materia y en otro tipo de energía. Esa materia, les digo yo, la glucosa, ese azúcar, es una materia que en sus enlaces químicos tiene mucha energía. Por eso es una energía ya no lumínica como la del Sol, sino que es una energía química, ¿ya? Esa energía química está contenida en los enlaces de estas moléculas, ¿ya? Los productores son todas las plantas, algunas algas que pueden hacer fotosíntesis, ¿eh? No necesariamente tienen que ser verdes, ¿cierto?, para ser productores, ¿ya? Hay otros pigmentos que son, por ejemplo, como la hoja de los ciruelos, que son medio pardas, ¿cierto?, que también tienen la capacidad de realizar un tipo de fotosíntesis especial, ¿ya? Entonces, los productores son alimentos de los consumidores primarios. Los consumidores primarios son todos aquellos organismos que son capaces de alimentarse principalmente de vegetales, se alimentan de vegetales, ¿sí?, de plantas, ¿ya? Como son, por ejemplo, las vacas, conejos, caballos, ¿cierto? Los herbívoros, ¿ya? Ellos incorporan entonces la energía las moléculas que están dentro de los productores, o las moléculas que bien formaron
las hojas de los productores, ¿sí? Y de ellos obtienen energía y obtienen materia que les permite crecer, ¿cierto? Hasta el punto de formar, por ejemplo, no sé, una vaca grande, ¿cierto? Que es capaz de producir mucha leche. ¿Ya? Y eso comiendo solamente este organismo. Piensen que la vaca cuando nace es una vaquita, ¿cierto? Un ternero pequeño. Y para crecer hasta este tamaño, ¿cierto? Tiene que obtener esa materia de alguna parte. Esa materia, ¿cierto? Esos átomos, para hacerse más grande, lo obtiene de los vegetales, de los productores. Están los consumidores secundarios, que son los carnívoros o animales, ciertos organismos, que son capaces de alimentarse de otro organismo, de otro animal. ¿Ya? Específicamente de un consumidor primario o bien de otro consumidor terciario que compita. Pueden haber incluso consumidores terciarios, cuaternarios, dependientes. Si hay no sé, otro animal que se come los leones, por decirlo así, cuyo alimento son los leones, entonces sería un consumidor terciario. A todos los niveles, productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios, etcétera, ¿cierto? Son a la vez alimentos, ¿ya?, de algunos organismos especiales que son los descomponedores. Los descomponedores son principalmente bacterias, algunos hongos, ¿ya? Ellos tienden a alimentarse también de estos organismos, de los productores, de las plantas, de los consumidores primarios, consumidores secundarios, etc. ¿Sí? Cuando fallece o muere, por ejemplo, una vaca, sus restos se van descomponiendo, se van echando a perder. También pueden atacar produciendo enfermedades y haciendo, ¿cierto?, ayudando a que se descompongan sus órganos más rápido. ¿Ya? Pero lo que hacen los descomponedores, ¿ya?, es, como dice su nombre, ¿cierto?, descomponer la materia que está formando un organismo en componentes más simples, más pequeños. Esos componentes más simples, ¿ya?, son los que van a pasar nuevamente hacia el ambiente, hacia la atmósfera, hacia la litosfera o hacia la hidrosfera. ¿Sí? Y por lo tanto se mantiene el ciclo de la materia, ¿ya?, en un ecosistema. Todos estos son organismos que forman parte de un ecosistema. ¿Cuáles son las interacciones en el ecosistema? En el ecosistema vamos a nombrar algunas, no son todas, ¿ya?, pero son algunas que me interesa que ustedes manejen. Sería ideal que pudieran describir más. De hecho, les voy a dejar una página complementaria para que ustedes vean, ahí también aparecen algunas interacciones en el ecosistema. Entonces, está el mutualismo, ¿ya? El mutualismo es una relación en la cual dos organismos obtienen beneficio, se ayudan a sí mismos. Ambos salen beneficiados de su interacción. Eso, por ejemplo, es lo que pasa con algunas plantas, como el lincoln, con algunas bacterias, ¿ya? Las bacterias lo que hacen es le ayudan a capturar nitrógeno del aire. Y ese nitrógeno que está muy abundante en el aire pasa a la bacteria, ¿sí?, y la bacteria le permite que ese nitrógeno pueda pasar a la planta. Y la planta tiene un nutriente importante. ¿Sí? La planta se está beneficiándose de tener sobre ella a este lincoln, es como, por decirlo así, es como un hongo. ¿Sí? Pero a la vez, ¿cierto?, el hongo se beneficia porque cuando la planta crece, obtiene también nutrientes desde la planta. ¿Sí? Por lo tanto, ambos se alimentan de nutrientes que produce la planta por un lado y la planta de nutrientes que le permite captar, o sea que el lincoln es capaz de captar. Ambos se benefician, mutuamente. ¿Sí? Está también la protocooperación. Acá más que en el mutualismo hay una dependencia, o sea, si yo separo el lincoln, ¿cierto?, de su hongo, ¿ya?, ambos mueren, no pueden sobrevivir. En cambio, la protocooperación es una relación en que sí pueden sobrevivir separados, pero prefieren estar juntos ayudándose. ¿Ya? Eso es lo que pasa, o ambos se ayudan, se benefician cuando están cerca. ¿Ya? Pero no es indispensable que estén cerca. Eso es la protocooperación. El caso, por ejemplo, de una abeja con una flor, que en la cual la abeja saca el polen, ¿cierto?,
y permite producir miel, pero a la vez, ¿cierto? Al mover el polen de un lado para otro, siempre hay vestigios de polen que caen y eso le permite a la planta, a la flor, poder reproducirse con otras flores. ¿Sí? Protocooperación. Depende del grado de dependencia. El parasitismo. Típico ejemplo de una garrapata y un perro. Acá, en el parasitismo, el parásito es el organismo que obtiene beneficio del otro organismo y el otro organismo obtiene un daño. ¿Sí? O sea, uno se beneficia y el otro organismo se perjudica. Eso es el caso de una garrapata con un perro. ¿Sí? El perro puede tener infecciones, dolor, picazón, molestia, sangrado, ¿cierto? Producto de la garrapata. En cambio, la garrapata está feliz de la vida, ¿cierto? Chupando la sangre del pobre perrito. Depredación, otro tipo de relación importante. La depredación, ¿cierto?, se da principalmente en los consumidores secundarios por sobre los consumidores primarios. ¿Ya? Pueden ser también consumidores terciarios sobre los secundarios o sobre los primarios al mismo tiempo. ¿Ya? Hay una serie de cadenas tróficas en las cuales los organismos, ¿cierto?, buscan su alimento, ¿cierto?, a costa de otro organismo. Por eso en la depredación hay un organismo que se beneficia y hay otro organismo, ¿cierto?, que se perjudica. ¿Ya? En el parasitismo, perdón, el parásito necesita sí o sí vivir producto de su huésped. ¿Sí? O sea, para el parásito es inevitable, es necesario esta relación. Para el huésped, ojalá que no. En la depredación no es estrictamente necesario, pero sí se requiere para poder alimentarse. ¿Sí? La competencia, otro tipo de relación importante, en el cual ambos organismos, pueden ser dos o pueden ser más organismos que estén compitiendo, ¿cierto?, obtienen pocos beneficios, ¿sí? Obtienen menos beneficios. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en un bosque, cuando los árboles crecen buscando la luz. ¿Sí? O sea, un árbol que se queda más bajo, más chico, finalmente va a terminar quedándose mucho más chico porque no va a poder crecer producto de que no le llega luz. Por lo tanto, todos los árboles tienden a crecer, buscando sus hojitas, ¿cierto?, alcanzar los rayos de luz más altos. En la competencia generalmente ambos se perjudican. ¿Ah? Es decir, ambos al competir obtienen menos que si no estuviera el otro. O sea, si dos organismos están por sí solos, por ejemplo un tigre, no sé, un leopardo, cazando alguna presa, algún herbívoro, ¿ya?, ambos se perjudican porque muchas veces en la competencia pueden resultar dañados, ¿cierto? O bien ninguno de los dos poder obtener su presa. ¿Ya? En cambio, si estuviera cada uno por sí solo, ¿ya?, sin competencia, podrían ambos, o sea, cada uno por sí solo tener más beneficios por sobre ese pobre herbívoro. El comensalismo es una relación en la cual un organismo acompaña a otro, mejor dicho, un organismo obtiene beneficios gracias al otro, pero el otro, en este caso por ejemplo el tiburón, ¿ya?, no se ve afectado, no gana ni pierde. ¿Ya? Esa es la típica relación de el tiburón y los pececitos pequeños que están cerca de él. ¿Ya? El tiburón, cuando come, se alimenta, siempre bota restos, pequeños trozos de alimento, pequeños restos, que le sirven, por ser pequeños, de alimento a estos pececitos que están cerca de él. ¿Sí? Por lo tanto, al tiburón no le afectan nada porque él está comiendo y come su presa tal cual. Y esos restos no los va a comer, no los va a usar. Los pierde él. ¿Cierto? Es basura para él, por decirlo así. Y este pez, al estar cerca, aprovecha de comer todos esos pedacitos. ¿Sí? Si no estuviera cerca del tiburón, ¿cierto?, no podría comer esos pedazos. El amensalismo es otra relación súper importante en la cual un organismo no se ve afectado para nada, como por ejemplo el árbol
¿ya? Y la hierba que está acá en el suelo, ¿sí? O la maleza del suelo. ¿Ya? El árbol, por ejemplo, crece normalmente, crece a los rayos del sol, al CO2 que está en el aire, ¿cierto? Al agua, ¿ya? Crece normalmente. Si hay maleza o esta hierba cerca o lejos, a este árbol grande no le va ni le viene. Pero ¿qué pasa? Como está creciendo, es grande, produce una sombra y tapa los rayos solares. Por lo tanto, y absorbe agua. Por lo tanto, hay todo un sector cerca de él, un área, ¿cierto? En el cual no crece esta maleza o no crece esta hierba. ¿Por qué? Porque el árbol está chupando esa agua o está quitando, dando mucha sombra y no deja que le lleguen los rayos de luz. Por lo tanto, la maleza o la hierba acá se ve perjudicada. El árbol no le pasa nada, no se ve afectado, pero la hierba se ve perjudicada. El amencialismo, uno se perjudica y el otro no le pasa nada, es neutro. Es como lo contrario al comensalismo. En el comensalismo a uno no le pasa nada, es neutro, y el otro se beneficia. Recuerden entonces las interacciones en el ecosistema, son súper importantes. ¿Eh? Los ciclos de naturaleza son estos 6 que están acá. Los ciclos biogeoquímicos se le llaman también al ciclo del agua o hidráulico, al ciclo del oxígeno, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre. Sin embargo, vamos a ver nosotros en el video estos 4 primeros, ¿sí? El fósforo y el azufre se ven principalmente en el curso más adelantado. De partida, el oxígeno y el carbono juegan un rol, o sea, el carbono juega un rol súper importante. En la naturaleza, el oxígeno se encuentra principalmente en forma de O2, como molécula de O2. Y el carbono se encuentra principalmente como molécula de CO2, o bien formando parte de moléculas de los seres vivos, ¿ya? Dentro de los seres vivos. Acá hay todo un juego súper importante que tiene que ver con la reacción de fotosíntesis que pueden hacer los productores, las plantas principalmente, ¿ya? Y la respiración. La respiración es una reacción similar a la fotosíntesis, pero contraria, como en sentido contrario, por decirlo así. En la fotosíntesis, el dióxido de carbono y el agua, que estaban en el aire, ¿se acuerdan que decíamos? Tienen una serie de reacciones químicas, ¿ya? Que le permite formar moléculas más grandes de azúcar, como la glucosa, ¿ya? Y a la vez oxígeno. Para eso necesita energía. ¿Y de dónde vendrá esa energía? Del sol. ¿Sí? Se ocupa para poder producir estas reacciones. Por lo tanto, se produce glucosa, se produce oxígeno, el oxígeno que va a ser ocupado por todos los organismos vivos. ¿Ya? Recuerden ustedes que por eso se dice que es bueno tener en Santiago muchos árboles, porque son un pulmón para Santiago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque producen oxígeno y quitan CO2. ¿Ya? A la vez producen glucosa que se mantiene guardado, ¿cierto?, en sus hojas, ¿ya? Y en su tallo. Esa glucosa es fuente rica de alimento para otros organismos. Por ejemplo, una planta súper común es la planta, por ejemplo, de la papa, ¿sí? Y la papa, ustedes saben, ¿cierto?, es un tubérculo, parte de como de la raíz, es casi pura glucosa, ¿sí? Mucha glucosa. Entonces, la fotosíntesis ocurre en una planta, por ejemplo, ¿ya? Se producen estas sustancias químicas, la glucosa y el oxígeno. Por otro lado, la planta y los animales también tienen lo que se llama respiración. La respiración pues, son varias reacciones en las cuales se incorpora oxígeno, ingresa oxígeno, ¿ya? Y ese oxígeno tiene reacciones químicas en las cuales el oxígeno se ocupa principalmente para cortar la glucosa. O sea, la glucosa que está acá adentro se corta en pedacitos, ¿sí? Y eso sirve para producir dióxido de carbono y agua que van a salir de la planta. Pero también sirve, que es de hecho para lo que se ocupa, para producir energía. ¿Sí? Por eso es que si una persona, no sé, o un animal se ahorca, ¿cierto?, deja de respirar, se muere. ¿Por qué? Porque deja de llegar oxígeno, ¿cierto?, al cuerpo, no hay este proceso de respiración, y si no hay respiración, no hay producción de energía. Y si no se produce energía, los músculos no pueden funcionar, por ejemplo. ¿Ya? Las neuronas, nuestro cerebro,
no puede funcionar. ¿Qué órganos importantes son músculos, por ejemplo? Muchos, ¿sí? O tienen por lo menos partes de músculo. ¿Ah? El corazón es un gran músculo, por ejemplo. ¿Ah? Sin energía el corazón no puede latir. Y si no late el corazón, la sangre no se mueve por todo el cuerpo. Y por lo tanto los nutrientes y el oxígeno no llegan al resto del cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, la respiración celular es una reacción en la cual se ocupa oxígeno para producir dióxido de carbono y agua más energía. La fotosíntesis es la reacción contraria en la cual se ocupa dióxido de carbono y agua más energía para producir glucosa y oxígeno. ¿Sí? Opción opuesta. Este esquema muestra un resumen del ciclo de oxígeno y del ciclo del CO2, ¿ya? Que en cierto modo están los dos relacionados. ¿Ya? En general, el CO2 se encuentra principalmente en la atmósfera, ¿ya? Y se produce producto, ¿cierto?, de la fotosíntesis, perdón, se produce producto de la respiración ya sea de los animales acuáticos o bien, ¿cierto?, de los animales terrestres, o incluso también de las mismas plantas, que también respiran. Entonces, producen CO2. Otra forma en que se produce CO2, ¿ya?, es tal como aparece acá, es producto de la descomposición. Las mismas bacterias, por ejemplo, que están descomponiendo a esta vaca cuando muera, o bien sus heces la descomponen, ¿sí?, producen gases. Todo lo que tenga olores, ¿cierto?, son gases. ¿Ya? Y esos gases suben hacia la atmósfera y también forman parte del CO2 muchas veces. ¿Sí? O se transforman por algunas reacciones en CO2. Por otro lado está la combustión. La combustión son reacciones químicas en las cuales se ocupan sustancias que son principalmente combustibles, como el petróleo, el carbón. ¿Ya? Los combustibles son fuentes de carbono también, súper importante. O sea, el carbono se encuentra como CO2 y la tierra principalmente como combustible. También se encuentra formando parte de los seres vivos, de la biomasa, ¿sí?, o de los restos de seres vivos. Entonces, la combustión se refiere a quemar, ¿ya?, a quemar combustible, a quemar madera, por ejemplo, también es un combustible, ya sea en industria o en forma individual, ¿cierto? Y eso produce más CO2. Vamos a ver en el próximo video que el CO2 también tiene un problema, el que sea mucho CO2. ¿Ya? Pero este CO2 se va, por decirlo así, como evitando que se acumule en la atmósfera al sacarlo mediante la fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿cierto?, reacción en la cual se ocupa CO2 y agua más energía solar para producir glucosa, ¿cierto?, y oxígeno. Entonces la fotosíntesis va a incorporar el CO2 que está en el aire, va a hacer que pase a las plantas, ¿ya?, al pasto, por ejemplo, incluso también para las algas que están en el mar, ¿ya?, también pueden realizar fotosíntesis. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Es una forma en que se mantiene, se incorpora y se elimina, ¿cierto?, CO2 y oxígeno. ¿Ya? Ahora, si hablamos del agua, hablamos del agua, vamos a decir que en el agua, el 97% de los océanos y mares, ¿cierto?, corresponde, o sea, perdón. El agua total se ubica principalmente en los océanos y mares, es decir, de todo el agua que existe en el planeta, el 97% del agua, ¿ya?, casi el 100%, se ubica en los océanos y los mares, como agua salada. El 1% se encuentra en agua dulce, ¿ya?, que esos son los lagos, los ríos, ¿ya?, todos los lugares que estén en la litosfera, ¿cierto?, que tengan agua que no es con altas concentraciones de sal. ¿Sí? Por eso se le llama agua dulce. No es que tenga gusto a azúcar, pero sí, ¿cierto?, no es salado. En otras palabras, no es salada. ¿Ya? Y un 2% del agua se encuentra también formando parte de los hielos. Los hielos, por ejemplo, en el continente antártico o en el polo norte. ¿Ya? Esos hielos son una gran fuente de agua. ¿Ya? Y son principalmente fuentes de agua dulce. El ciclo del agua,
o ciclo hidrológico, ¿cierto? Ya que estamos hablando del agua, el ciclo del agua, es un ciclo bien especial, porque solo hay reacciones físicas, cambios físicos. Es decir, el agua, por ejemplo, de los lagos, o perdón, de los mares, de los océanos, se evapora producto del calor del sol. Se evapora, sube y se transforma en nubes. Esas nubes pueden condensarse, ¿sí? Y formar nuevamente líquido, ¿sí? Nuevamente líquido. Por otro lado, las plantas, los animales, ¿cierto? Dijimos que tienen transpiración y sudan, ¿ya? Por lo tanto, al sudar y al transpirar, ¿cierto? Y de hecho, al respirar, ¿ya? Se produce agua. Eso también en forma de vapor. Eso también sube y se acumula como nube, ¿sí? La nieve es capaz de sublimar, ¿ya? El agua que está en los ríos, en los lagos, es capaz de evaporación, de evaporarse, ¿sí? Así como ocurre en los mares, también puede ocurrir en los lagos, en los ríos. Se evapora, ¿sí? Depende de una situación que se evapore más o se evapore menos, por eso lo van a ver también después. Ahí se evapora menos en el del mar. Bueno, esas nubes que son agua, ¿cierto?, en forma de vapor, ¿ya? Puede condensarse y caer como precipitaciones, ya sean líquidas o sólidas, con el caso de granizo o nieve, ¿sí? La misma agua, ¿cierto?, puede recorrer canales subterráneos incluso, ¿ya? Que desembocan ya sea en los lagos, grandes lagos, o bien en el océano, ¿sí? Por tanto, el agua se mantiene dando vueltas y vueltas en este sector, ¿sí? Un ciclo importante también, que dijimos que íbamos a mencionar, era el ciclo del nitrógeno, ¿ya? El ciclo del nitrógeno es un ciclo en el cual el nitrógeno que está en el aire, el nitrógeno atmosférico es N2, ¿ya? Es capaz de fijarse. ¿Qué significa fijarse? Es capaz de entrar a los seres vivos. Tiene una fijación biológica de nitrógeno en el cual, gracias a bacterias que existen en el suelo o cerca de algunas plantas, ocurren reacciones químicas como, por ejemplo, acá sale como aminofilación. La aminofilación es una reacción química en la cual permite que el nitrógeno N2, ¿sí?, pase a formar parte de los seres vivos. Puede haber lo que se llama nitrificación, que es un paso, ¿ya? Los nitritos, ¿ya?, son sustancias que pueden ser absorbidas por la planta o bien pueden pasar directamente ya al medio ambiente, ¿ya?, a los medios físicos. No necesariamente tienen que estar en los seres vivos. Entonces, la amonificación, ¿cierto?, es transformar el nitrógeno atmosférico en un nitrógeno que sea disuelto, que se pueda disolver en el suelo, ¿cierto?, y pueda ser ocupado por otras sustancias. Eso gracias a una segunda reacción que se llama nitrificación, ¿ya? Acá aparecen los nombres de las sustancias, por ejemplo, que el nitrógeno atmosférico, ¿ya?, da origen al amoníaco, ¿ya?, y el amonio, ¿ya? Y eso es lo que se está produciendo acá en la amonificación, ¿ya? Ambos pueden producir nitritos o bien producir nitratos, ¿ya?, que son las sustancias que van a ser absorbidas por la planta o que bien luego en la segunda etapa de desnitrificación, producto de bacterias también que están presentes en el aire, puedan volver a ser nitrógeno atmosférico, ¿sí? Muchachos, eso es todo por ahora. Espero que no haya sido tan largo, ¿ya?, y que haya sido relativamente claro. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Chao.